Hola chicos, hoy vamos a conversar un poco acerca de las identidades en general y las identidades en tiempos de globalización de forma más específica. Como saben, hay varios materiales con los cuales he compartido con ustedes esta unidad, varios materiales de distintos autores. Acá estaremos revisando algunos de esos materiales. En primer lugar, conversar acerca del texto Identidades y representaciones sociales, la construcción de las minorías, de Alfonso García Martínez. En este texto podemos destacar varias nociones y varias reflexiones en torno a las identidades. La primera de ellas es, este autor concibe las identidades como una noción paradójica entre dos ideas de unidad y de unicidad. Esta paradoja radica en que, por unicidad, el autor sostiene que las identidades nos distinguen de otros. Eso nos hace existir como ser único, de allí la idea de unicidad, único. Sin embargo, la noción de unidad, también referente a las identidades, nos vincula con la idea de las identidades como formas o como procesos de relación con pertenencia a grupos. Es decir, la identidad en su característica de unidad nos vincula con grupos de pertenencia, con los cuales compartimos valores y características comunes. Es decir, unidad. Entre estos grupos o en estos grupos los miembros están unidos por una identidad que los integra. Entonces, estas son las dos primeras características a destacar de las identidades. Unicidad y unidad. El reconocimiento de unos por los otros se produce alrededor de una identidad común. Entonces, esto se puede decir que es una ambigüedad semántica, debido a que la identidad en estos procesos de construcción oscila entre dos polos aparentemente opuestos, que son la similitud y la diferencia, lo cual nos hace, en el sentido de la unicidad, una unidad singular, particular, pero al mismo tiempo, el sentido de la unidad nos hace semejantes a otros y nos permite la integración con los otros. En esta paradoja se constituyen las identidades. En primer término, en esta misma orientación, podemos decir que la identidad tiene una doble direccionalidad. En tanto responde sobre quién soy, la identidad personal, al tiempo que responde sobre cuáles son mis relaciones con el mundo y cómo me sitúo en el mundo, identidad social. Entonces, más que hablar de identidad en singular, debemos hablar de identidades en plural. Y por ello es que nos gusta siempre mencionar la teoría de las identidades en plural. En este sentido, entonces, esta es la doble direccionalidad que tiene la noción de identidades. Por un lado la colectiva y por otro lado la individual. El proceso de construcción de identidades, según García Martínez, es un proceso que es siempre complejo, multidimensional e inacabado. Es decir, se realiza siempre en relación con otros. No podemos hablar de identidad como proceso que permite definirnos y autodefinirnos como grupo sin considerar que hablar de identidad es siempre hablar entonces de alteridad del otro. Son dos nociones que no se pueden separar. Una define a la otra. No podemos definirnos a nosotros mismos sin definir al otro. No podemos definirnos como grupo sin definir a la diferencia. No podemos decir estos somos nosotros y así hacemos algo sin reconocer entonces la distinción que nos separa de aquellos que no lo hacen como nosotros y que no son como nosotros. Esta es la característica fundamental de todo proceso de constitución y construcción de identidades. Por eso se habla de lo complejo. En cuanto a lo multidimensional, hace siempre referencia a que esta interacción o estas interacciones entre el yo y los otros es entre el yo y los otros y al mismo tiempo entre los otros conmigo. Es bidireccional, multidireccional. Es decir, al tiempo que yo me defino a mí mismo o defino a mi grupo a partir de la definición del otro, dos direcciones, en ese mismo instante, en ese mismo proceso, aquel otro
también se está definiendo a sí mismo a partir de su definición de mí como extraño, como ajeno. Entonces tenemos estas múltiples dimensiones del proceso de construcción identitaria. De allí la noción de multidimensionalidad. Y lo inacabado hace referencia a que es un proceso en constante movimiento, en constante dinámica. No tiene un punto final, no tiene una meta o una llegada. Las identidades culturales están, como la cultura en sí misma, en constante transformación. Por ello, la idea de inacabado. La identidad, como les digo, se afirma, se construye, por supuesto, y se afirma, se reordena, se redefine a lo largo de la vida. No hay un punto de finalización o no hay una inauguración de la identidad. Está en constante transformación y en constante reescritura de sí misma. Por tanto, la identidad no se consagra. Las identidades se construyen y se reconstruyen a lo largo de la vida, como les he dicho. Nuestras sociedades contemporáneas, y ya entramos en el punto vinculado a la actualidad y a la globalización, nuestras sociedades contemporáneas, sostiene García Martínez, se caracterizan por la multiplicidad acertada en grupos de pertenencia a los que se afilian los individuos, lo que nos permite distinguir varias esferas de pertenencia. Por ejemplo, menciona el autor y podemos nosotros mencionar la familia, la escuela, la empresa, la nación, la universidad, el grupo religioso, el club deportivo, el partido político, el gusto musical o, en caso de ser músico, el espacio de, digamos, el grupo musical o el conjunto musical con el que se comparte, la clase social, es decir, múltiples grupos de pertenencia, múltiples grupos de adscripción, un club de lectura, un club, por ejemplo, en mi caso, el de profesores universitarios, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. El colegio de médicos, para quien es médico, es decir, grupos de pertenencia con códigos particulares, con características particulares, con dinámicas particulares que suman o que permiten al individuo adscribirse y construir su identidad, sostener su identidad y redefinir su identidad. Entonces, estas sociedades modernas se caracterizan por múltiples grupos de este tipo, a diferencia de, por supuesto, aquellas sociedades en tiempos premodernos o en tiempos preindustriales que no tenían tanta complejidad o tanta variedad de adscripción identitaria. En nuestro caso es así. Hay un punto fundamental en este autor con respecto a la noción de las identidades que es importante mencionarlo. El autor sostiene algo que es la idea de diferenciarse de otros, no excluye de ninguna manera que las identidades se construyan a través de esta multiplicidad de pertenencia que estamos mencionando. La identidad debe ser concebida como una totalidad, y esta totalidad, por supuesto, es dinámica, en donde estos múltiples elementos interactúan entre sí de forma constante y complementaria. Pero el tiempo que es complementario, estos elementos también entran en conflicto. La identidad, como proceso complejo e inacabado, es conflictiva. Es conflictiva como todo proceso social, además. En esta dinámica de construcción y de redefinición, los sujetos y los grupos elaboran estrategias identitarias en donde buscan generar elementos que le permitan su propia coherencia, su propia afirmación, su validación, para defender así su existencia como grupo y al mismo tiempo ratificar su visibilidad social y su integración, en el caso de los individuos, a una comunidad justamente de pertenencia. La identidad entonces se construye en relación de adhesión o rechazo con respecto a lo establecido por los grupos de pertenencia. Y como les menciono, estas identidades están en constante conflicto, constante redefinición, constante reelaboración a lo largo de la vida. No son acabadas, no tienen un punto final, no tienen una línea de llegada. Están siempre en cuestionamiento y en constante redefinición de sus estrategias y de cómo entonces
poder elaborar estos mecanismos de cohesión y de adhesión o rechazo a los distintos grupos de pertenencia. Esto con respecto a García Martínez. En próximos videos les estaré conversando acerca de otros autores y de otras nociones que nos interesan para nuestros fines en esta materia con respecto a las identidades.